¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, tengo que decírtelo, si es la primera vez que te topaste con alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente. Quédate conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar contenido relacionado principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo humano y con la motivación. Mira, el día de hoy quiero hablarte sobre qué es mentoring y cuándo utilizarlo. Y aquí estamos hablando específicamente del área empresarial principalmente. Por supuesto que podrías hacer mentoreo en otras áreas, pero el día de hoy quiero hablarte sobre qué es mentoring y cómo implementarlo en el área empresarial. Pero por supuesto que primero lo primero, vamos definiendo qué es mentoring. Y mira, de acuerdo con la Harvard Business Review, mentoring es un proceso de colaboración, de confianza, en donde una persona es considerada como un experto o un consejero. En este caso, el mentor es considerado como que tiene una información valiosa que puede ser de gran valor y mucha utilidad para otra persona. Ahora, ¿cómo podemos implementar esto en el ambiente empresarial? Mira, en el ambiente empresarial es muy bienvenido y tú seguramente habrás escuchado que hay procesos internos de mentoring en donde una persona que puede estar 1, 2 o 3 niveles hacia arriba en la jerarquía organizacional ayuda a otra persona de menor responsabilidad a aprender una cosa. Cosas como que, bueno, cosas, por ejemplo, como incorporarse en una nueva posición laboral o, por ejemplo, hacer una determinada acción o aprender una habilidad. Ahora, bueno, por supuesto que el mentoring tiene grandes ventajas y desventajas. La ventaja principal es que la persona va a aprender más rápido todas aquellas habilidades, trucos y toda la información que es necesario que aprenda para tomar cargo de su posición actual. Por ejemplo, imagínate que a lo mejor a alguien lo acaban de hacer gerente y acaba de tomar una nueva supervisión. Bueno, pues si queremos que esa persona aprenda rápido y aprenda las cosas tal cual en esa industria en la que está trabajando, claro que un proceso de mentoring le viene súper bien. Y tú dirás, bueno, pero ¿con quién se puede acompañar en este proceso? Bueno, pues con un consejero, en este caso probablemente su supervisor o a lo mejor un directivo dentro de la misma organización que le pueda transferir todo el conocimiento que sabe. De esa forma, la persona va a aprender muy rápido y va a tomar todas las herramientas que ya aprendió alguien más en el pasado. Ahora, por supuesto que seguramente estás pensando, bueno, pero Liliana, ¿cuál es la desventaja del mentoring? Una de las desventajas es que claro que esa información está basada en la experiencia y en el juicio propio del mentor. Así que por supuesto que probablemente esos trucos, esa información que aprendió y esa experiencia que tiene acumulada le funcionaron perfecto, pero le funcionaron en el pasado, ¿eh? Y no necesariamente significa que en la situación actual de esa persona que está tomando el nuevo cargo le vayan a funcionar de la misma manera. Ahora, por supuesto que acá el mentoring sigue siendo súper efectivo, porque independientemente de eso, lo que yo te diría es que si tú estás pensando en dar un proceso de mentoring a alguien más o tú ser el mentee y entonces tomar o recibir un proceso de mentoring, lo que hay que tener en la mente es que tú puedes absorber toda la información que te dé el mentor. Así que esa es la gran maravilla de este tipo de procesos, porque tú puedes tomar toda la información que te dé este consejero para después separar qué es lo que es de gran valor, qué te va a funcionar y qué te va a ayudar muchísimo en tu posición actual y bien, qué otra información puede ser que ya no sea aplicable en tu práctica actual. Ahora, ¿cuál es la frecuencia sugerida para tener este tipo de reuniones? Puedes poner una frecuencia semanal y te va a venir bastante bien con una duración de media hora o una hora máximo para que no te reste atención al resto de tus actividades. Así que con esa frecuencia tú vas a poder llegar bien preparado a ese proceso de mentoring. Ahora, ¿qué información debes preparar para este tipo de reuniones? Bueno, primero, si tú eres el mentor, es importante
importante que tengas conocimiento cuál es el objetivo específico que tiene esta persona que va a recibir el proceso. ¿Para qué quiere tener las reuniones contigo? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Quiere aprender una habilidad en particular o quiere que le compartas más de tus experiencias? ¿Quiere conocer tu historia, cómo te funcionó lo que tú hiciste en un puesto similar dentro de la misma industria? Bueno, es importantísimo que quede súper claro cuál es el objetivo de ese proceso de mentoring, para que entonces tú sepas diseñar cuál es la información, el tipo de preguntas que le vas a hacer a esta persona para que juntos vayan colaborando y tú puedas compartirle toda la información que le va a ser de utilidad. Eso es importante. Ahora, si tú eres la persona que vas a recibir el proceso de mentoring, es importante tal cual que tú definas específicamente cuál es el objetivo de reunirte con esta persona, porque acuérdate que seguramente una persona que le estás viendo como un mentor o como tu consejero, seguramente tiene la agenda súper ocupada. Así que es importante que tomes este tiempo valioso para ir específicamente directo a lo que necesitas de esa persona. Por lo tanto, es necesario que también tú tengas bien claro cuál es el objetivo de estas reuniones. Así que sé concreto, lleva preparadas tus preguntas, lleva preparadas cuál es el tipo de situaciones o experiencias que te gustaría conocer de tu mentor para que llegues con conversaciones concretas y no gastes tiempo divagando en cosas que probablemente no te van a agregar valor y que de alguna manera le pueden restar el tiempo a tu mentor. Así que bueno, esa es una de las primeras cosas que hay que hacer para preparar tu reunión de mentoring. Y la segunda cosa que puedes hacer para prepararte para ese proceso de mentoring es que consideres cuál es la duración total de esas reuniones. Y acá tú lo vas a ir revisando conforme vas avanzando con esta persona, pero idealmente puedes establecer primero de 6 a 8 reuniones de 1 hora, dependiendo la disponibilidad de ambas agendas, para que tú ya tengas planeado cómo vas a ir progresando en cada una de estas reuniones. Y acá, independientemente de que tú seas el mentee o que tú seas el mentor, es importante que tengas visibilidad en la agenda de cómo luce ese proceso de mentoring en tu agenda. Y si de plano te parece que es muy extenso, entonces negociar un poco la duración de las reuniones o la duración total de ese proceso. Y la última cosa que es súper importante llevar a cabo en todo proceso de mentoring es agradecer a tu mentor todos los aprendizajes adquiridos, porque acuérdate, conforme tú vas avanzando en esas reuniones de mentoring, es necesario que lo implementes a la de ya, para que te puedas dar cuenta en tiempo real qué te está funcionando y qué obstáculos estás enfrentando. De esa manera puedes llevar retroalimentación de regreso a tus reuniones con el mentor, para que puedas compartirle qué cosas te están funcionando bien y qué cosas se te están complicando. De esa manera, tú vas a poder ir compartiendo los aprendizajes, pero al mismo tiempo tu mentor te puede dar una retroalimentación real sobre tus avances. Ahora, si tú eres el mentor y estás mirando en las reuniones de este proceso que tu mentee no llega con retroalimentación suficiente, bueno, acá es importante que tú hagas preguntas efectivas para poder saber cuáles son los avances y cuáles son los aprendizajes de esta persona. De esa manera te vas a dar cuenta cuál es el progreso de las cosas que se están implementando en tiempo real. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Eso es mentoring y eso es aplicable en cualquier industria y tipo de negocio. Así que bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.